Hoy en el espacio de... queremos presentaros a un personaje. Y a un personaje en el buen sentido de la palabra, porque a veces identificamos a las personas como personajes. Vaya personaje estás hecho, ¿no? ¿No te lo han dicho alguna vez? Aprendiendo de Noé. La Biblia dice en Génesis capítulo 8, verso 1, se acordó Dios. ¿Es porque se había olvidado? Se acordó Dios de Noé. La pregunta es, ¿se olvidó Dios de Noé? La expresión Dios se acordó nos sugiere la idea de solicitud y de un cuidado especial. Una expresión tierna de Dios. Un Dios que no se olvidó de Noé. Un Dios que no se olvida de ti. Él tiene un cuidado especial con tu vida. Por eso es que de mañana en mañana, mañana tras mañana, adereza mesa delante de ti aún en medio de tus angustiadores. No temas cuando los propósitos de Dios tomen una dirección que no entiendas. En el versículo 1 de Génesis capítulo 8, como estábamos mencionando, dice que su familia y todo lo que tenía fue bendecido porque no estaba en la barca. Por eso fue bendecido. Quizás el rumbo era incierto. Quizás no se entendía muy bien la dirección de Dios. Noé en el arca no veía ni el día ni la noche, pero siguió confiando, aunque no entendía la dirección de Dios. Eso es lo que tú y yo debemos hacer en este día, confiar en Él, aunque no sepamos dónde ir. Aunque estemos a ciegas. Su actitud, la de Noé, era el puente de bendición no solo para él, sino para su familia. Por eso es que tienes que dar buen testimonio en tu casa para traer a tu familia bendición. Tienes que tener un buen testimonio con los que te rodean a diario para que puedas darles bendiciones. Así todo lo que haces va a ser creíble. Todo con un buen testimonio. En la mayoría de las veces no entendemos y no entenderemos por qué suceden las cosas, aunque el propósito de Dios tome una dirección que no entendamos. Aunque no lo entiendas, no te salgas de la barca. El arca era el medio que Dios utilizaba para su propósito. El arca puede ser la iglesia. Por eso te digo en este día, congrégate, no te vayas de la iglesia. La importancia de venir a las reuniones, a esas células que se realizan entre semana con las mujeres, con los hombres, a esas vigilias, a esas reuniones de oración. No abandones el arca, no abandones la iglesia, no dejes de congregarte. Ahí es donde vas a obtener bendición. Ahí hay personas que te van a cuidar, ahí hay personas que te van a dar esa palabra de ánimo que tú necesitas. Y Noé no abandonó el arca, no abandonó la familia. No dijo, ¡buf! Que la barca se mueve mucho, que veo mucho agua alrededor. Versículo 1. Hizo que el viento soplara sobre la tierra. Según la versión internacional, hubo un fuerte viento. Había un viento fuerte, pero el arca era un lugar de seguridad. Estaba todo difícil, pero el arca daba seguridad. El arca era un lugar de separación. Los creyentes son separados del resto cuando hay fuertes vientos. Pero en la iglesia, en la congregación, en el arca hay seguridad. Seguridad porque el Señor está con nosotros. El arca era un lugar de provisión también. El arca de la iglesia será el lugar de tu provisión. Noé no se había olvidado que se había embarcado con Dios. Lo importante de todo es que Dios está contigo. Y no esperes de otras personas. Solo tienes que depender de Dios porque si usted espera de otros, los otros es posible que te fallen. Y no te van a dar lo que estás esperando. Terminarás en fracaso y en derrota. Toda tu bendición, tu abundancia, está solamente en Dios. Y había provisión en el arca. ¿No te has parado a pensar de qué comerían los animales? Debía ser tan grande el arca para que haya provisión para todos los animales e incluso para la familia de Noé. Usted espere todo de Dios. Es el único que podrá darte lo que esperas y aún mucho más. El fuerte viento de la tormenta tenía solo un propósito, el poder llevarlo a la bendición, a otro lugar.
Hoy he de decirte una cosa, y es que el fuerte viento de Dios está a favor en tu vida. No para tirarte de la barca, no para tirarte del arca tampoco, sino para llevarte a un sitio de bendición. El viento soplaba fuerte, como hemos mencionado. Su presencia a bordo, hablando del Señor, no es garantía de una calma perpetua. Fíjate el pasaje donde Jesús estaba en el barco, en la barca, y de repente se levanta una tormenta, y aún estando Jesús en la barca, había miedo alrededor de Jesús. En los discípulos había temor. Maestro, que perecemos. Si crees que Dios está en tu barca, entonces no temas, no hay ningún problema. No te olvides de sus promesas. No olvides sus promesas en las tormentas. Ya estás en el barca y Él está contigo. Si hay fuertes vientos no significa que Él nos haya dejado. El cuidado especial de Dios está con nosotros. Mantente fiel en todo. En la tormenta. Noé no se bajó de la barca en medio de la tormenta. No se tiró, tampoco se escondió. Él fue un ejemplo para su familia. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tú dejas ver de ti cuando estás en crisis? ¿Qué ven los demás cuando en tu vida hay crisis? Cuando tu vida está siendo atacada. ¿Muestras derrotas o tu confianza está en tu Dios? Noé fue un ejemplo ante su familia, aún en medio de la tormenta. Y si sigues leyendo, versículo 2 dice que la lluvia de los cielos fue detenida. Hay algunos que se están dejando morir en las tormentas. Bueno, por lo menos lo intenté, ¿no? Dicen algunos. No es así. Todo se puso imposible, todo acabó, perdí mi oportunidad. La prueba que estás viviendo tuvo un principio. Sí, es verdad, pero también tiene un final. Juntamente con la prueba, juntamente con ese momento de crisis, de aflicción, el Señor da la salida. Y las aguas decrecían gradualmente. Versículo 3. Poco a poco las aguas se fueron retirando. Si estás en tiempo de prueba, este tiempo está sacando lo mejor de ti. El Valle de las Sombras no es para que te quedes a vivir allí, sino para que lo atravieses solo. Bajo el cuidado especial de Dios, las aguas bajan poco a poco. También los problemas se van terminando poco a poco. Segunda de Corintios capítulo 4. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterna pesa la gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Poco a poco, cuando tú y yo permanecemos, poco a poco cuando tú y yo nos bajamos los brazos, poco a poco cuando la fe en ti todavía está intacta, poco a poco, cuando a pesar de los vientos contrarios tú dices, oye, voy a seguir confiando en mi Señor. Entonces las aguas de los conflictos, de las pruebas, van a ir bajando. Solo si tu confianza está puesta en Dios. ¿Qué le pasó a Pedro? Empezó a caminar sobre las aguas porque su mirada estaba puesta en Jesús. Apartó la mirada, vio el problema, vio las olas, vio el oleaje y dijo, madre mía. Y empezó a hundirse. Y nosotros también estamos así a veces como Pedro. Empezamos enfocándonos en el Señor, nuestra mirada está en Jesús, pero de repente vemos la situación, vemos el oleaje, vemos esas olas de 3 metros, miramos alrededor, dejamos de mirar a Jesús y empezamos a hundirnos. El secreto de Noé fue que dejó el timón del arca al Señor. Por eso en este día te digo, déjale el timón de tu vida al Señor, déjale el mando de tu vida al Señor. No lo fuerces todo, no tuerzas la voluntad de Él, no lo dibujes a Él a tu forma. A veces queremos darle órdenes a Dios de como que Él tiene que hacer las cosas. Y Dios sabe mucho más de la vida que tú y que yo. Y Él tiene un plan para nosotros. Versículo 4. Y reposó el arca sobre los montes de Arará. Es uno de los picos más altos de Armenia. ¿Sabes lo que hizo Dios? Dios lo llevó a lo más alto después de la tormenta. Él entendió que no estaba solo en la tormenta. Y quizás tú piensas que estás solo, que ya se ha acabado todo y ni siquiera Dios está contigo. Pero eso no es verdad. Dios estuvo, está y estará contigo. Y después de la tormenta
te va a llevar a lo más alto que puedas llegar. Dios decide en qué monte vas a parar. El enemigo te puede tirar a un pozo, pero Dios decide cuál es el pozo. Solo Dios tiene el mando en ese pozo y solo Dios tiene el mando en tu prueba. Solo Dios controla aún tus momentos de conflictos. Y lo que hoy tú atraviesas es para que Él tome toda gloria y tú recibas la recompensa por ser fiel y por confiar en Él en medio de esa prueba. Versículo 5. Cuando las aguas bajaron se vieron las cimas de los montes. Y hay un propósito eterno detrás de tu gran diluvio. Esto no quedará como una simple prueba. Habrá una promoción mayor para tu vida, para tu familia, para esos sueños que tienes. Y de esta vas a salir con una gran bendición y con abundancia. Versículo 18. Cuando bajó hizo un altar de gracias. Estamos hablando ahora de Noé. No se olvidó de agradecer. No se fue a festejar con sus amigos. Bueno, entiéndelo, poquito. Amigos, ¿quieres? No había nadie. Solo estaba Noé y su familia. Se fue de fiesta, ¿no? Con el tigre y la pantera. Noé fue fiel en la tormenta. Y al final agradeció a Dios por su fidelidad. La Biblia dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay muchos que nos olvidamos de Dios después de la prueba. Y fíjate cómo son las cosas. Llevo 1 o 2 semanas con el mismo mensaje. Que nos olvidamos siempre de los beneficios de Dios. Que nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado. Como esos leprosos, ¿no? 10 leprosos, el Señor les dice ir, mostraos ante el sacerdote. 9 se fueron por ahí, recibieron la sanidad y se olvidaron de Jesús. Solo 1 fue a darle la gloria a Dios. Muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que el Señor hace en nuestra vida, en nuestra familia, en el ministerio, en la obra. Nos olvidamos de las bendiciones que Dios trae a nosotros. Nos olvidamos de ese pacto que hicimos con Él. Como el rey Ezequías. Recibió de parte de Dios 15 años más de vida y se olvidó. Se entera de que viene el rey de Babilonia con esos mensajeros. Se enteró de que estaba enfermo y fue a visitarle, y en vez de dar testimonio de que Dios le había sanado, le empezó a enseñar todas sus posesiones. Y se olvidó de dar testimonio de que Dios la había sanado. Por eso luego llega una condena a su vida, de que el reino se le iba a quitar. Se olvidó de ese milagro que el Señor hizo en su vida, y muchas veces nosotros nos olvidamos. Hay muchos que se olvidan de Dios después de la prueba. Mientras está duro como lo buscaban, pero una vez que terminó, se olvidaron del Señor. Dios tiene preparado un arco iris después de la tormenta. Si hay tormentas en tu vida, si hay tormentas en tu casa, en tu matrimonio, en tu economía, en tu ministerio, no te olvides que Dios tiene un arco iris para ti. Saldrá el arco iris. Tiene que brillar la luz del sol con las nubes de la tormenta. Porque el Señor está con nosotros. Y como dice la palabra, el sol de nuevo mañana ha de brillar aún en medio de tus adversidades, y esto anunciará que el arco iris de tu victoria está en todo su esplendor. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y hoy te digo que es tiempo de levantarnos por encima de cualquier tempestad de la vida, sobreponernos a todo conflicto y gritar, como se suele decir a los 4 vientos, el Señor es mi ayudador. El Señor está conmigo en medio de la tormenta. Con Dios se puede. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Te suena, verdad? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni aún la prueba más fuerte nos podrá derribar. Pero solo si estamos con el Señor, solo si nuestra confianza está en el Señor. Hoy con nosotros Noé y su familia. El cuidado especial de Dios con Noé. El cuidado especial de Dios con tu vida. No lo olvides. Radio Solidaria, una radio comprometida.